comencemos, me parece muy bien lo que usted hace, comencemos con la reforma, porque recordemos que la reforma revivió, la reforma pasó en la Comisión Cuarta, la reforma ha servido para que unos y otros digan, sí, le estamos cumpliendo al pueblo, ahí salió Angélica Lozano en todas partes a decir que le estamos entregando una reforma mejor de la que nos presentó el gobierno, pero, y le voy a pedir a Wallace que por favor nos ponga eso, salió el comunicado del pacto histórico, y el pacto histórico, el partido de gobierno, salió a decir de frente, la reforma laboral aprobada en Comisión Cuarta es regresiva y contra el pueblo, y dicen que no están absolutamente de acuerdo con lo que aprobaron. Quiero leer un párrafo. Se aprobaron medidas que abren la puerta a nuevas formas de explotación. Se legalizó la contratación por horas, una práctica que reduce los ingresos reales de las y los trabajadores y profundiza la desigualdad. Además, se introdujo la posibilidad de concentrar la jornada semanal en 4 días sin pagar recargos por horas extras, lo que equivale a legalizar el robo cotidiano de tiempo y esfuerzo laboral. Lo aprobado desconoce por completo la jurisprudencia, los compromisos internacionales del país y el mandato de avanzar hacia un trabajo decente. Es decir, no les gustó lo que aprobaron y punto. Pero el problema es que sacaron el comunicado y no le avisaron a la gente del pacto que no les había gustado. Entonces, María José Pizarro salió, leamos el tuit de María José Pizarro. Que a nadie le quepa duda, si se aprueba la reforma laboral o se materializa la consulta popular, será gracias al encuentro entre la movilización del pueblo que lleva años exigiendo cambios en las calles y un gobierno del cambio que ha defendido esa voluntad con coraje y vehemencia. Los únicos desesperados son los políticos tradicionales que ahora impulsan reformas que nunca apoyaron solo para evitar ser juzgados por siempre en las urnas. Colombia ya cambió y el cambio es imparable. Y tampoco le avisaron a Aida Bella, que en la sesión en Comisión Cuarta el martes aprobó el texto. Entonces, ¿cómo así? O sea, el de Aida Bella no lo vi. Aida votó a favor. Okay. Al final, Aida vota a favor de varios de los artículos, no de todos. Sí, el comentario de Farid viene patrocinado por SmartFit. Lo más importante es que el pueblo se mueve. Y el pueblo se mueve y ya vamos a hablar de eso, porque hay la discusión de qué pasó, pero ya vamos con la huelga. A la huelga general de 48 horas y paro nacional convocado por la CUT, y la CUT diciendo que fue por orden del gobierno y luego el gobierno diciendo que no tiene nada que ver, vamos a llegar más adelante. Entonces estábamos en la reforma. Resulta que depende de donde usted trace la línea, la reforma avanza o no avanza. Todos los puntos que el comunicado del pacto subraya avanzan respecto de lo que hay actualmente. Es decir, la reforma, gústenos o no, estemos a favor o no, genera mayores garantías para los trabajadores en prácticamente todos los aspectos que lo que hay actualmente. En ningún caso hay un retroceso respecto de los derechos, que es lo lógico, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido que en una situación de precariedad laboral como la que hay hoy, la reforma se devolviera de donde estamos, se perdiera. Sí, no tiene sentido. Exacto. Ahora, ¿cuál es el argumento del pacto? Que la reforma no llega a los sueños más megalómanos de lo que ellos habían planteado inicialmente. Entonces le pongo un ejemplo. Se había acordado en Cámara que la reforma decía que el horario nocturno empezaba a las 7 de la noche e iba hasta las 6 de la mañana del día siguiente. ¿Cierto? Hoy está empezando a las 9 de la noche. Antes estaba empezando a las 10, bajó a las 9. Hoy está empezando a las 9. Con la reforma pasa a las 7. Eso es un avance, digamos, objetivamente hablando. ¿Es lo que quería María Fernanda Carrascal de que empezara a las 6 de la tarde? No. Sí, eso generó un debate que me pareció muy interesante, porque las 6 de la tarde es noche. Al final todos son acuerdos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Y es que hay industrias que están concentradas en los horarios nocturnos. Le pongo un ejemplo. La seguridad privada, los señores celadores de los conjuntos, de los centros comerciales, esos tienen un bloque de horario nocturno siempre, ¿cierto?
¿Qué está pasando hoy? Muchos edificios, muchos conjuntos residenciales han optado por irse para la automatización por los costos de tener un celador o tener un vigilante, ¿cierto? Sí. Evidentemente, si empieza a las 9, si empieza a las 10, si empieza a las 9, si empieza a las 7 o si empieza a las 6, esos costos varían. Entonces, hoy el fenómeno es que, como es tan costoso, migran a automatización, a domótica, este tipo de cosas. 2 horas nocturnas más o 3 horas nocturnas más van a subir todavía más el costo. Entonces, lo que buscaba la Cámara era encontrar un equilibrio entre lo que las empresas y las personas pueden pagar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y lo que los trabajadores deberían recibir. Y eso al final es un equilibrio político y económico. ¿Hasta dónde podemos ir nosotros y hasta dónde podemos ir nosotros? Y el acuerdo, inicialmente había una proposición, no, el acuerdo en la ponencia era que quedaban excluidas del nocturno desde las 7 y seguían con el nocturno desde las 9 las pequeñas y medianas empresas, que era el texto que había sugerido el Centro Democrático y Cambio Radical. En ese artículo no se llegó a un acuerdo. Entonces, no se votó en los bloques que estaban ya todos acordados, sino que se votó aparte. Sí, ese se votó aparte y ahí hubo polémica. Y en ese artículo en particular, por ejemplo, la proposición que se radicó primero, porque las discutieron en orden de radicación, fue la de Angélica, que decía, ok, vamos desde las 7, pero vamos sin excepciones, pequeñas y medianas empresas también. Y ese fue el que se aprobó, entre otras con el voto de Aida Abella y de Fuelantala. Y entonces resulta que en el de los dominicales, si eran los festivos, si eran al 75 o al 100, que también avanza respecto de lo que hay hoy, pero avanzamos 3 cuadras o avanzamos 4 cuadras. Y entonces la ponencia terminó diciendo una cosa, votaron a voto, digamos, se fueron a voto limpio, y de nuevo, Angélica, los liberales y los miembros de la bancada de gobierno lograron cambiar el texto que venía en la ponencia de acuerdo para que fuera más garantista aún. El texto que se aprobó en tercer debate es el ideal para el partido de gobierno, es lo que soñaron las centrales obreras. No, es mucho más progresista que lo que hay actualmente. Sí, eso también es cierto. Sí, es más progresista. Para el gobierno es un punto de honor que se elimine el contrato sindical. Y hasta hoy no han tenido los votos para hacerlo, ni en Cámara ni en Senado. Y lo otro es la laboralización de los contratos de los aprendices del SENA. Y que, digamos, ¿cuál es el punto con la laboralización de los contratos de los aprendices del SENA? Wallace, tenemos ahí un cuadrito que, si no estoy mal, publicó Angélica Lozano. ¿Qué es lo que está vigente hoy con el contrato especial de aprendizaje? Que durante la fase lectiva les pagan el 50% de un salario mínimo, es decir, 711.750. Que durante la fase práctica, y ahí se comieron la tilde, les pagan el 75% de un salario mínimo, es decir, 1.067.625 pesos. Y que la salud la pagan como independientes y la ARL la paga la empresa. Sí, el contratante. ¿Qué venía de la Cámara? Que el contrato era laboral, que durante la fase electiva se pagaba el 60% y durante la fase práctica el 100%, que como el contrato es laboral, la salud y la pensión la pagaba el empleador y generaba una carga prestacional más o menos de 725.000 pesos. Y en la ponencia de Senado, ¿qué terminó quedando? Si se da cuenta, sube lo que les pagan durante la fase electiva. Ya no es el 60, sino el 75% de un salario mínimo, que es lo que hoy les pagan en la fase práctica. En la fase práctica les pagan el 100% de un salario mínimo, siguen pagando la salud como independientes y la pensión como independientes. Entonces, hoy lo que se aprobó es mucho más garantista que lo que está vigente, ¿cierto? Al final, al bolsillo le entra mucha más plata al practicante que
lo que está hoy. Incluso que lo que estaba en Cámara, le entra durante la fase electiva un poco más de plata, 200.000 pesos. Sí. Pero la salud y la pensión siguen estando por cuenta del estudiante, del practicante SENA, y resulta que como el contrato no es laboral, los estudiantes del SENA no pueden sindicalizarse, que es parte de los puntos de honor del gobierno, ¿no? Lo de la monetización, básicamente, sigue, digamos, queda más o menos como venía de Cámara, es decir, que cuando una empresa no puede contratar al aprendiz del SENA, le tiene que pagar al SENA una plata mensual, o no puede contratar a todos los aprendices que debería, de acuerdo a su número de empleados, entonces Sí. tiene que pagar el proporcional de los que no contrata, y eso, el texto de plenaria lo subía a 2.135.000 y el texto de Senado lo dejó igual.